Muy buenas, ¿qué tal, futuros ricos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy lunes, así que hoy toca un nuevo análisis, a ver qué es todo lo que ha estado pasando en esta última semana, a ver cómo nos encontramos, cómo está el mercado. Ya sabéis que empiezo explicando un poquito el formato de lo que vais a ver en este vídeo para no haceros perder el tiempo. Primero vamos a ver un breve repaso de cómo se ha ido moviendo el mercado y cómo se encuentra actualmente, cuáles son las principales criptomonedas que han subido, cuáles son las que han bajado, un poquito estas cositas. Luego vamos a ver el sentimiento del mercado, es decir, hay más sentimiento de venta, hay más sentimiento de compra, la gente está más por comprar o por vender, básicamente. Luego vamos a entrar en una parte de un análisis técnico más propio, más estricto en cuanto a Bitcoin, ver qué posibles escenarios pueden ocurrir. Y por último, ya sabéis que me gusta compartir un poquito las criptomonedas que más repercusión o más movimiento han tenido en estas últimas 24 horas, verlas por encima y hacer un análisis muy rápido, muy global del proyecto, de qué se trata. Así que esto es un poquito lo que vamos a ver en el día de hoy. Así que si te gusta este contenido, ya sabes que puedes suscribirte al canal de YouTube y unirte a la comunidad de Telegram, donde ya somos más de 1400 personas y te puedes unir allí básicamente para formar parte y también para no perderte absolutamente nada del contenido que vamos compartiendo. Así que nada, no me enrollo más y comenzamos a ver un poquito lo que tenemos preparado para hoy. Como he dicho, vamos a empezar, mejor dicho, por cómo se encuentra el mercado hoy. Hoy el mercado, la verdad es que, bueno, simplemente quien tenga ojos en la cara, que es prácticamente todo el mundo, pues podrá ver que el mercado no se encuentra en el mejor día. Es decir, hemos sumado unos cuantos días positivos, donde el mercado ha ido subiendo, donde hemos tenido subidas incluso del 9% en Bitcoin en un periodo de 24 horas, es decir, una subida bastante importante, pero obviamente nada sube eternamente. Por lo tanto, hoy tenemos un retroceso y tenemos precios más económicos que en días posteriores. Como estáis viendo, principales beneficiados de todo esto o diferencias en cuanto a que no han sufrido bajadas en el día de hoy, sino que subidas, tenemos a XS, Bitcoin, BCH en su versión H, GRT, ApeCoin, XZ, Osmo, XRP. Bueno, la verdad es que hay un número bastante importante. También tenemos a NIR, X, XLM, Litecoin, LTC. Bien, tenemos bastantes, pero como digo, predomina el rojo, ¿vale? Es decir, si tenemos que hacer una lectura global del mercado, si es un día positivo o un día negativo, predominan las bajas antes que las altas, ¿vale? Es decir, ha caído el mercado en la mayoría de criptomonedas. Como estáis viendo también, en este sentido, las más predominantes o las caídas más grandes las tenemos en OP. Tenemos una caída del 7,5%, Sol en 4,5%, también bastante interesante, Sun 5,4%, bueno, son caídas que tampoco son unos porcentajes extremadamente para ponerse los manos en la cabeza, ¿vale? Pero obviamente pues tienen que caer en algún momento. Y sobre todo estos dos que tenemos aquí en la parte inferior, FXS un 8,5% de caída y APT un 7,1%. Esto si hemos ido viendo los análisis que hemos compartido en días posteriores, hemos visto que hoy se encuentra con una caída de las más grandes de toda la pantalla, por así decir, pero también hemos visto que en días posteriores también tenían una de las subidas más fuertes. Por lo tanto, obviamente, como he dicho antes, nada sube eternamente y era normal que hubiera un retroceso tanto en FXS como en APT, ¿vale? Así que, aun con estas caídas, ya digo que el balance es bastante positivo, porque si vemos un poquito la gráfica, pues ya vemos. De hecho, si cambiamos esto de diario lo vemos a forma semanal, es decir, la última semana, qué es lo que ha pasado, podemos ver que hay claramente un predominio de APT con una subida en la última semana de más de un 57%. Por eso digo que, aunque hoy esté cayendo un 7%, en general, en balance, ha subido bastante de precio. Lo mismo con FXS, que sí es cierto que no ha subido tanto, pero se encuentra en un más 11. Como podéis ver, aún así, con las caídas fuertes de hoy de OP, etcétera, todo en general tiene una subida de aproximadamente al menos el 10%, incluso Bitcoin con una subida de más de un 9,4%. Y pues bueno, aquí tenemos algunos proyectos que obviamente pues están más destacados con un porcentaje de subida más grande. Simplemente para comentar y para finalizar este primer vistazo del mercado, los proyectos que de forma semanal no consiguen repuntar, tenemos a FLR con una caída semanal de 7,4%, FTT, que si bien es cierto que hay días que suben muchísimo, también hay días que bajan muchísimo, y si lo miramos en general a nivel semanal, vuelve a caer otro 19% de forma semanal, y X, que también está cayendo un 10% de forma semanal. Y todo esto, ¿cómo se traslada al sentimiento del mercado? Es decir, tenemos una semana en la que obviamente si lo analizamos de forma semanal tenemos
un sentimiento positivo, pero si lo hacemos de forma diaria vemos que obviamente pues hoy no es el mejor día, ¿vale? Pues bueno, podemos ver que esta es un poco el panorama que tenemos, es decir, estamos en incertidumbre, estamos en un momento de 50 puntos en el indicador de miedo y codicia, no sabemos si acercarnos o ir más hacia el lado del miedo o ir hacia el lado del positivismo y de la codicia. Lo cierto es que obviamente antes de esta caída en el día de ayer, pues como estáis viendo aquí, tocamos los 53 puntos, es decir, ya por encima de los 50 puntos y en grandes cantidades de codicia, obviamente lejos de codicia extrema, porque no estamos en esa situación de mercado, ni la espero tampoco en el corto plazo. Pero bueno, estamos en un momento de equilibrio máximo, 50 puntos clavados, no sabemos si tirar hacia abajo, hacia la posición del miedo o... en caso de que el mercado se recupere un poquito, ir hacia niveles de codicia. Aquí lo podemos estar viendo. Simplemente como curiosidad y para complementar un poco el análisis, ya que hoy no vamos a ver tampoco ningún gráfico adicional, obviamente va a ser muy importante las próximas noticias por parte de la Fed y que se confirme o se desconfirme en este caso las probabilidades de tipo de interés de la subida que se viene. Es decir, hay quien dice que podríamos volver a tener otra subida de tipos de interés positiva, es decir, que se suban muy poco los tipos de interés o se suban prácticamente nada. Eso obviamente tendría un impacto positivo en el mercado y ayudaría tanto al mercado tradicional como al mercado cripto a posicionarse en precios más elevados, y eso obviamente incrementaría los puntos en el índice de miedo y codicia y obviamente pues también subiría el precio de Bitcoin, que aquí estamos viendo que actualmente se encuentra por encima de los $22.000. Así que obviamente es muy importante este tipo de datos, este tipo de información para ver cómo se mueve el mercado. Y ahora estrictamente vamos a ver algunos casos de análisis técnico. Os tengo que avanzar ya que no, de los que he podido encontrar públicos, hay muchos, pero no ha habido demasiados que me acaban de convencer o que acabo de compartir en cierto modo o que me acaben de parecer que están bien establecidos. Así que bueno, os he elegido 3 de los que más me han gustado y los que más me parece que mejor hechos están. Análisis, como digo, hay muchos, pero a mí si me pintas 4 o 5 líneas sin mucho sentido, o por lo menos yo no llego a entender o a compartir ese sentimiento, pues tampoco lo comparto. Os comparto este en primer lugar, donde podemos ver pues bueno, algunos datos. Básicamente estos serían un poquito los niveles en los que estamos actualmente. Como resumen, lo que podemos interpretar de aquí es que tenemos esta zona de breaker, esta zona que ya estamos, como digo, estamos por aquí ubicados, estamos por encima de los 22.700, así que estamos ya muy cercanos a romper esta zona de breaker, y en el caso de que se rompa esta zona podríamos llegar a tocar otra zona superior que vendría a ser la que está representada con el supply, que esto va desde los $25.000 aproximadamente hacia una entrada entre los 23.800 aproximadamente. Así que si rompemos la barrera de los 22.700 y poco, como digo, el siguiente nivel a testear, a tocar, serían los 23.700, ¿vale? Y a partir de ahí, pues obviamente podríamos llegar incluso hasta los $25.000 por unidad de Bitcoin. Este es un poco el análisis que se comparte en este sentido. Luego también tenemos la otra variante, que ya sabéis que siempre me gusta daros una de cal y una de arena para traer otro escenario. Este la verdad es que no me gusta demasiado, ya lo he avanzado, pero bueno, os indico un poquito el resumen de este gráfico. Básicamente aquí apuesta por un corto claro, es decir, que el precio va a caer y básicamente predice que el precio va a caer cuando llegue a estos niveles. Pero como estáis viendo, lo llamativo de aquí es que si vemos estos indicadores de 200 y estos indicadores de 50 están muy próximos aquí a cruzarse y vendría a establecerse un poquito el punto que podría tocar Bitcoin antes de la caída, que aquí lo estamos viendo. Pero si bien estáis viendo, estaría también muy cerca de alrededor de los $25.000, sobre los 24.700 aproximadamente. Así que creo que pueden ser compatibles ambos análisis. Es decir, por un lado tenemos un poquito más cercano, un poquito más de zoom a lo que podría pasar si rompemos esta zona de las 22.700, es decir, que podamos ir a testear 23.700, incluso hasta los 25.000, y una vez que llegamos a esta zona de aquí, entre los 25.000 y los 23.700, pues ya sería momento, o todo apunta a que no iremos mucho más allá. Ya digo, hay algunos análisis también que dicen que vamos a romper los 25.000 con fuerza, vamos a llegar a los 30.000, to the moon, máximo histórico y todo millonarios, pero bueno, creo que en el corto medio plazo no sería lo más creíble
o lo que yo puedo compartir, ¿no? Pero bueno, ya digo, hay opiniones para todos los gustos. Así que yo creo que podemos llegar a esta zona sí que lo veo viable, que llegamos a los 23.700 y que se mueva por aquí en torno a los 25, pero a partir de aquí sí que vendría este análisis en el cual predice que debería de caer y deberíamos de encontrarnos una corrección. Y obviamente la caída pues puede situarse en estos dos parámetros que estamos viendo aquí, en esta zona que vendría entre los 19.000 y los 19.500 aproximadamente. Podría ser el tope de caída que se puede predecir. Ya digo, aquí también hay gente que indica que esto se va a ir hasta el suelo y que va a caer hasta los 9.000 dólares. Yo primero dejaría ver si caemos en estos niveles de los 19.000, 19.500 y a partir de ahí ver qué presión del mercado existe, ver qué tipo de fuerza tiene bajista y ahí ya podremos analizar de nuevo si llegamos o no llegamos por debajo de los 10.000 dólares. Y por último, compartir este análisis que también me parece interesante, que es un poco complementario a ambos, es decir, lo que hemos estado viendo, es decir, si tenemos fuerza suficiente como para llegar a niveles superiores. Aquí de nuevo estamos ya en esta zona de aquí, estamos rompiendo esta zona que vendría a ser la de testeo y como estáis viendo hemos cumplido todas las anteriores, es decir, aquí hemos trazado un FIBO y estamos viendo que hemos trazado esta zona, la hemos roto y la hemos superado, aquí lo mismo y estamos ahora viendo y testeando esta de aquí. Si tenemos obviamente la misma fuerza y se cumple lo mismo que hemos visto anteriormente, deberíamos de llegar y testear esta nueva zona de aquí, que como ya hemos avanzado antes, pues está entre los 24 y los 25.000, ¿vale? Aproximadamente. Y sería llegar a esta zona y como digo, aquí habría que ver si realmente tenemos fuerza suficiente como para ir a otro dato superior, ya digo 30.000, etcétera, es lo que comenta la gente, o si tenemos un rebote y tenemos una caída a precios inferiores que estarían ubicados básicamente en el punto de inicio de todo este movimiento alcista, de toda esta inyección que se ha metido en el mercado y que vendría a estar muy próxima a esta zona, entre los 18, 19.000 dólares aproximadamente, ¿vale? Que sería todo este movimiento alcista. Bueno, como digo, estos son diferentes análisis de la gente que va compartiendo, son un poco los que yo puedo compartir o los que pueden ir un poco más en mi forma de pensar o de operar, pero como siempre digo, toda opinión es respetable, yo simplemente lo comparto para que cada uno valore y le parezca que tiene más sentido. Y por último, simplemente comentar, ya sabéis, el par de criptomonedas del día que más movimiento están sufriendo. Por un lado tenemos la de Axie Infinity, AXS, y hoy también os traigo otra moneda adicional porque son dos conocidos al final. AXS ya lo hemos comentado. Ya lo hemos comentado en el canal lo que es, hemos visto AXS a fondo, hemos enseñado cómo hacer staking, sabemos que es Axie Infinity, así que bueno, tampoco le vamos a dar muchas vueltas, ya sabéis, Axie Infinity es el juego, el pionero para mí, el mejor juego que ha existido hasta ahora, o por lo menos el que más fuerza ha tenido en el mercado y el que más ha revolucionado todo y el que más, obviamente, dinero ha movido, pero que actualmente se encuentra en una situación muy complicada y muy mala, ¿vale? Pero obviamente hoy pues tenemos un movimiento alcista en cuanto a la criptomoneda. Y por otro lado tenemos también StepN, que también lo hemos comentado en el canal, que no deja de ser también un play to move, un play to earn, donde obviamente pues se supone que te van dando dinero por caminar. También lo hemos comentado en el canal, también tenemos vídeos e información sobre ello, pero no deja de ser otro juego NFT para conseguir rendimientos, como aquí estáis viendo StepN. Básicamente te bajas la aplicación, consigues tu NFT de tus zapatillas, te puedes a caminar y en base a ello pues te van dando diferentes rendimientos. Así que hoy es el día en que dos proyectos de NFT, de juegos NFTs, están subiendo de precio. Por un lado Axie Infinity, como ya sabéis, con sus Axies, con sus combates de cartas y de turnos, un combate de estrategia por turnos y de cartas, y por otro lado StepN con su movimiento de play to move, pues bueno, básicamente para poder ganar dinero con el ejercicio físico. Eso es un poco lo que intenta priorizar. Así que nada, esto sería todo por mi parte, no me quiero enrollar más. Un fuerte abrazo a todos, gracias a todos por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima.